Era el modo con la tabla. ¿El modo es? ¿La conexión? Era la conexión, está en un paralelo. Así la otra cosa. Claro, sí, no. Tiene que haber Es que eso es la frecuencia. Así, ¿verdad? La excitación Pero son como los mismos Tiene que principios ver- transformadores en el fondo. ¿no? ¿Cómo solicitaba? El ángulo o sincronización es como lo mismo. Frecuencia, voltaje y secuencia. Ah, ¿verdad? la lucecita. O negativa. La lucecita. Claro, ¿vieron el método de las tres lámparas? Sí, pues ese es el último que vimos. Sí, sí. Entonces, bueno, el modelo cuando uno lo simplifica tiene fuente paralelo. Esta es el equivalente. ¿Qué es lo que es esto de acá? El motor está fuerte. La tensión inducida. La tensión inducida, ¿cierto? Y esto es, La bobina de la claro, la reactancia sincrónica. Entonces, esto, cuando tenemos motores o máquinas rotatorias, la ecuación mecánica nos dice el J. ¿Se acuerdan qué es lo que era el J? ¿Se acuerdan que la sumatoria de los torques es igual a masa por aceleración? Y en el circuito rotatorio, o sea, la sumatoria de la fuerza masa por aceleración. Pero cuando tenemos un movimiento rotatorio, la sumatoria de los torques es igual a ¿qué cosa? A J por alfa. ¿Se acuerdan qué es lo que era J? No es Joule. Lo han dicho varias veces. No, sí lo dijo. La inercia. El alfa, ¿qué es lo que es? ¿El ángulo entre la tensión? No. Cuando sumamos torques, el alfa es la aceleración angular, que es la segunda derivada del ángulo o la derivada de la velocidad. Entonces, bueno, esto lo vieron. Entonces, para poder conectarlo en paralelo, generalmente si tenemos un sistema que está funcionando y queremos poner otro, lo primero que hay que tener es que los voltajes sean iguales. Después tienen que tener la misma secuencia, las fases deben ser iguales, ¿cierto? El ángulo de fase, y la frecuencia del nuevo generador tiene que ser un poquito más alto que el que está operando. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos a 50 Hz, tiene que estar en 50.1. Ah, sí. Pero hay un porcentaje, ese poquito tiene un rango de porcentaje. Profe, pero ¿cuál es la finalidad de que esté con un... Porque si nosotros tenemos, esto es básicamente una máquina eléctrica que dijimos que tiene dos modos de operación, como generador o como motor. Sí. ¿Qué creen ustedes que pasaría si esto está a 50 Hz y yo le conecto una máquina que está a 40 Hz? Sería como o sea, sería como una carga. Sería una carga. Sería una carga. Entonces le va a sacar energía para acelerar porque sí o sí se van a trabajar a la misma frecuencia. Entonces se operaría como carga. Por eso se pone un poquito más, casi nada. Sí, pero es que dijo de 50 a 50.1 porcentualmente mínimo. Entonces, Claro, ¿hay no, algún poquitito. rango así? ¿Lo suficiente? No, es chiquitito, porque tampoco Porque hay si un fuera rango porque 49.9 no Profe, pero ahí va a pedirle energía a esta fuente para acelerar el motor. Porque va a estar como motor ahí, como carga. exagerando el caso, ¿cuál es el primero en un sistema eléctrico de potencia? Por ejemplo, no sé, el sistema interconectado. Es que hay una secuencia y generalmente depende de la potencia. Entonces el que tiene más potencia es el que parte primero. Porque le da más robustez al sistema, tiene más inercia finalmente el sistema. Entonces si yo tengo un equipo grande y le conecto uno más pequeñito, el pequeñito difícilmente lo va a acelerar o frenar mucho. Porque cuando este opera a una frecuencia mayor que ese, al conectarlo va a estar más rápido y va a tender a acelerar el otro. Entonces si tengo un generador chiquitito y le pongo uno grande, lo va a mover, no al revés. Si tengo uno grande primero, O sea, esa igual sería una consideración a tener en cuenta, claro, de que la potencia del generador 2 tiene que ser inferior a la del 1. ¿O no o sea, necesariamente? no necesariamente tiene que ser inferior. Pero si usted me preguntó por la secuencia, el que parte primero es el de mayor potencia. Sí, pero no necesariamente tiene que ser mayor o menor.
Solo que va a haber más dinámica si opero una máquina pequeña y después le echo a andar una grande. ¿Sí? Eso. Entonces, si no se cumplen esto, pueden sufrir daños severos. ¿Se acuerdan que la hablé de los transformadores? Y pues, bueno, ha pasado que si se conectan, porque hay un error, que no puede estar midiendo el voltaje, pero ¿qué pasa si la persona que está viendo la instrumentación no sabe que está mal conectado el instrumento? O sea, la lectura él va a leer, estamos bien la lectura, pero si alguien conectó mal el sensor de voltaje, no tiene cómo saber el operador que va a hacer esta conexión. Entonces se confía en la instrumentación y ahí han quedado pescados grandes en la industria. Ya, porque no es lo mismo tener un motor chiquitito de un par de HP que tener una máquina de un par de megas. Entonces, si los voltajes no son exactamente iguales, ¿no es cierto? Hay un gran flujo de corriente. ¿Se acuerdan qué pasaba? Acá, básicamente tengo esa fuente y la resistencia que hay ahí entre medio, ¿cuánto es? ¿Y la qué? La resistencia que hay entre este generador y el otro generador. Infinita. ¿Ah? Es infinita. Infinita. Tiende a cero ahí, Tiende a hay cero. Está resistencia. cero. Lo único que frena la corriente es La impedancia. la reactancia sincrónica de las máquinas, que también es, como vimos, es bajita. Entonces, esto es lo único que va a limitar la corriente, que aquí hay un cambio. Entonces, si este está a 100 volts y el otro a 20 volts, va a haber una corriente aquí casi infinita. Por eso hay que tener mucho ojo con la restricción. Claro, y aquí está el método que ya vieron. Con resistencia. No, Luz. luz. ¿Qué pasaba si estos no estaban sincronizados? ¿Qué le pasaba a las luces? Empiezan a titilar. Parpadeo. Se enfocan distintos. Claro, no hay un patrón, se prende esto, después la otra, ¿cierto? Y si están sincronizados, ¿qué pasa con las luces? Mira, al mismo tiempo. Claro, se prenden, se apagan simultáneamente. Ahí es cuando tenemos la misma, misma tensión y misma secuencia. Entonces tenemos otro equipo que es este. ¿Lo han visto? ¿Sí? Claro. Y ese nos indica, ¿no es cierto? Si lo conectamos bien, miren, marcadito, nos indica si está en sentido horario o anterior. Entonces tenemos que respetar la misma secuencia del generador que ya está funcionando, ¿no es cierto? Para conectar bien. Profe, en el laboratorio vimos que teníamos la misma secuencia de fase, el mismo voltaje, pero había que esperar un patrón. ¿Ese patrón a qué se debe? ¿De qué depende ese patrón? No sé qué patrón, pero lo que pasa es que Que las luces titilaran al mismo tiempo. No, sí, pues, pero claro, es que cuando titilan al mismo tiempo es porque se cumplieron estas condiciones. Ya. Si por ejemplo uno está girando más rápido que el otro, las luces no están titilando simultáneamente. Si los voltajes no están iguales, igual. Uno ve que prende una luz, la otra no, o una prende más que la otra. Entonces, claro, el patrón que se cumple es que las tres van prendiendo y apagándose como simultáneamente cuando se cumplen todas estas condiciones. El ingreso de eso es, me imagino que eso es de forma automática, tiene que haber algo porque En los equipos grandes, hoy en día sí, pues, hay un conectador. Que es el que hace todos los ajustes antes de que se haga una operación manual. Ya, pero por ejemplo en el laboratorio ustedes lo hicieron manual. Entonces uno ve el frecuencímetro, hay unos que son así y hay otros que son como aletitas. No sé si qué frecuencímetro vieron acá. Ocupó solamente con el enfoque. El tacómetro. el tacómetro para velocidad y la secuencia con la del proyecto. Claro, usaron algo así, para la velocidad, el tacómetro. Sí. Cuando hay un instrumento grande que Profe, yo no recuerdo, pero por ejemplo, cuando agarran la misma frecuencia, cuando están similares, Que está abajo, tiempo, sí, eso el que se puede perder, ¿o no? Claro. Si uno lo deja pasar. Sí, porque en el tiempo si hay una sinusoidal y otra se van como corriendo. Sí. Entonces hay un momento en el que se puede hacer la conexión. ¿Pero son segundos? ¿O Es que eso es relativo, pues, es relativo.
relativo de cómo Salida esté de potencia. Depende del motor. Creo que está- Mira, rango, Esa buena Porque le tenía ese ¿cuándo fue eso? Ah. Aquí hay un tablero. Ese que quiere cambiar. O sea, el sábado. Súper bien, pues, sí. Está listo. Sí. Sí. Anda, verdad. No. No se ve nada. Me fui a estudiar Ah, Mira, hasta este tipo de secuencímetro, o sea, de frecuencímetro igual. No sé si lo han visto alguna vez. Ah, sí, eso lo he visto. Ya, Ese este- momento así. Pero igual lo uso. ¿Y que tiene una lucecita o cómo? No, aquí tiene una Va oscilando letita acá. y depende de la frecuencia que esté operando, vibra. Mm. No sé si está a 65 Hz, para vibrar esta no va y la otra está en fija. Como el sonido, algo así. Claro, entra en resonancia. Entonces, a la frecuencia que esté operando es la que se va a mover. Y hay uno que es como doble. A ver si está aquí. Que se ocupa cuando se quieren sincronizar. ¿Ves? 31 mayor fue eso. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la fuente 1 y acá está la fuente 2. Y ahí se puede ver con este instrumento a qué frecuencia están. Y cuando están las dos a la misma, se puede cerrar el switch. Y está el otro que es el sincronoscopio, este. Entonces, el sincronoscopio detecta aquí el punto óptimo en el que se puede realizar la conexión. Entonces, si está muy acá, significa que una está más adelantada que la otra, si está acá, está atrasada. Y justo cuando cruza aquí en este intervalo, que igual hay un rango de tolerancia, es cuando se puede realizar la conexión. Cuando hay menos diferencia de tensión entre los generadores. Ya, pero hay varios métodos y hoy en día si vemos conexión, hay unos tableros que hacen toda esa pega hoy en día. Pero probablemente los días Es automática. ese. Claro, el tablero de conferencia. La TTA. Ese. Y ese, bueno, tiene todos los sistemas. Usamos el analizador de red, un tester y el tacómetro. Ya, con el tacómetro vieron la frecuencia. Se conectaban a la red eléctrica. Sí. ¿Y cómo hicieron generar el generador? ¿Cómo? Una fuente. Con un Ah, motor con- continuo. Con un motor de continuo. Sí, sí, Y vamos Y ahí con la tensión ajustaban la frecuencia y la velocidad. La velocidad, sí. Y cuando lo conectaron a la red, se frenó, se aceleró, hubo algún cambio. No, porque fue justo tiempo. Estaba sincronizado. Ya, en el tacómetro, bueno, que Sonó un poco. sonó un poco. Sí, eso estuvo. Ya. Profe, y cuando ya entró en la red el generador y por años empieza a perder velocidad, igual sigue generando, igual sigue inyectando. O sea que ¿Qué pasa? si pierde velocidad, si lo conectamos a la red eléctrica tiene una inercia infinita en teoría, entonces no puede frenarse. Si se va a frenar, va a sacar energía de la red para poder mantenerse girando a la misma velocidad. Y ahí es cuando opera como un motor, no como un generador. Ya, pero ya estando dentro de la, Claro. de la red. Si yo tengo este sistema acá, este generador lo conecto acá.
Y por ese motivo la fuente de energía que hace girar este se desconecta, este va a seguir girando a la misma frecuencia de la red, pero la energía ahora no va a ir de esta fuente externa hacia la red, sino que va a sacar de la red para hacer girar el generador y ahí va a estar en modo motor. Si uno mide la corriente aquí, cuando está el generador la corriente va de aquí para allá, hacia la carga. Y si está como motor la corriente va en el sentido contrario. Entonces no se va a frenar, definitivamente. Por eso lo que les decía delante, que esta tiene que entrar a una frecuencia un poquitito mayor. Porque si no, si está un poco más bajo, le va a pedir corriente a la red. Y si es una máquina muy grande, va a desestabilizar la red. Usted está haciendo la analogía con los generadores portátiles. ¿Cuáles no trabajan de la misma forma? ¿O Sí, trabajan de la misma forma, solo que los parámetros estos son más chiquititos, no. Esto tiene como menos inercia, mucho menos inercia. Pero siguen siendo motores de corriente, o sea, siguen siendo sincrónicos el funcionamiento de los a petróleo cuando uno los carga. Sí, la mayoría son generadores sincrónicos. Es sincrónico. Sí. Sí, ¿por qué? Por las características que tiene esta máquina, que es mucho más fácil de manipular la tensión con una pura corriente continua y la frecuencia de operación se trabaja con las RPM del eje. Y en teoría, si yo quisiera echar a andar y sincronizar a uno de estos, en teoría el medidor tendría que girar al otro lado, me imagino. O descontar. Claro, en una aplicación domiciliaria, o sea, no necesariamente, porque supongamos que usted supongamos que este es la red eléctrica y esto no está y tiene la carga acá, supongamos que es de 10 kilos la carga. Entonces, si yo mido, claro, la corriente está yendo hacia la carga aquí en la red todo el rato. Pero, ¿qué pasa si yo pongo aquí teniendo una carga de 10 kilos, conecto un generador de 5 kilos? Ah, no, sigue pidiendo 5. Sigue pidiendo 5, o sea, va a bajar lo que le estoy pidiendo. Pero si pongo un generador de 15, claro, esos 5 extra se van a ir hacia la red. No me acordé, conectamos el analizador de red, pusimos el tacómetro y pusimos 2 testers para medir la frecuencia uno en el motor y el otro medía la frecuencia en la red. Y ahí Con eso midieron las frecuencias. vimos cómo se sincronizaban las frecuencias y las ampolletas, cuando estuvieron listas, hubo alguien que subió. Claro. Y nos hicieron esa prueba de, por ejemplo, el motor de corriente continua, desconectarlo y medir la potencia que estaba pasando. No. Claro, porque imagínense que este de acá lo estoy girando con un motor de corriente continua, lo desconecto, va a ser modo motor. Y esta corriente, en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Eso uno lo puede ver igual. Y también dependiendo del tipo de carga. Puede modificar la situación. Cuando lo solicitamos y lo subcitamos. Y ahí se generó el efecto de generación y motor. Claro. Ahí, o sea, le bajaron la tensión inducida y ahí está en modo motor. Claro. Y de Y hecho si la no- aguja tuvimos que cambiarla porque Me va para otro lado. iba a otro lado. Claro. El wattmeter. En el wattmeter. Claro. Profesor, disculpe, ¿y pruebas se le pueden hacer al generador para ver si está bueno o está malo? Aparte de la aislación. Pucha, que es como muy amplia la pregunta, porque depende de la máquina. O sea, si tengo esta máquina, por ejemplo, esta de una hidroeléctrica, hay un cierto tipo de prueba. Si tiene otro, como por ejemplo el diésel, tiene otro tipo de prueba. Porque una que se llama prueba Astro, creo que eso que encarga el generador y ver el comportamiento. Claro, eso es lo que vamos a ver más adelante. Creo que es lo que viene ahora, que es esto, para ver la característica de frecuencia-potencia. Claro, entonces uno le pone carga, en vacío, esto gira rápido, si le pongo carga cada vez se va a ir frenando más, por la inercia. Y luego, profesor, por ejemplo, a usted le pasan un generador y dicen que ya había aislamiento, ¿cómo diferencia la bobina del estator y rotor? Es que vienen... Básicamente, que no tuviera, porque uno que no tiene nada, tú vas ahí te mandan la medida y... ¿Qué se supone que el rotor pasa por el carbono? Claro, no hay como forma de perderse, según yo, Claro. al ver una máquina, cuál es el estator y el rotor. Tienes que abrirlo. No, es que no
Encasillado, Sí. cerrado. ¿Y qué modelo era? Era en Olimpia. Yo no sé, tendría que... O sea, había que ver los bornes de conexión. Claro, porque Ahí la en situación uno y- tiene 2 conectores y el otro tiene 3. Tiene 3. Creo que ya, el de la ABR esa la diferencia bien. Eso que estaba en claro. Pero el otro no tenía 6 terminales. 6 terminales. Aquí puede ser que tenga el. Que a veces no, vienen con rotor compensación. bobinado. Sí. Y ahí, claro, ahí uno tiene 3 terminales. Y ahí lo tiene que conectar todo en serie. Para hacer el electroimán. Sí, yo creo que. Claro, pero ahí, claro, si veo esos 3, no sabría diferenciar cuál es el rotor y el estator. O sea, tiene una letra y creo que por la normativa, la norma, por la letra se identifica. Y que sacar una foto de la carga. Yo creo que realmente no hay cosas que no tienen mal, no tienen para tampoco. Bueno. Claro, a veces Sí, si pasa. está ahí todo sulfatado, no sé No, nada. ahí se complica más. Es complicado. Pero bueno, lo otro sería medir la resistencia. Sí, también. La resistencia del estator tiene que ser menor a la del rotor. El rotor. Claro, Sí. el rotor Porque creo lo que El yo. rotor es un material, claro. Tenía un Claro. y le vi, no, la gente se polarización y uno lo partió a dos manos. Claro. Que creo que eso tiene una escala, pues si sólido, está excelente gobierno, bajo Sí, que depende de la tensión de la máquina. 2, y luego 500 que funcionaba era de 80. Los 500 voltios pusiste en la media. la escala. Claro, el Meyer. Sí, está bien. Claro. Claro. Sí. Es que más o menos 1 mega por kilovolt. Y por eso depende de la potencia de la máquina. Sí. Ya, aquí, bueno, hay una característica que es de la máquina que se llama frecuencia-potencia. Entonces, si nosotros tenemos la máquina aquí, se llama FSC, ¿qué creen que sería SC? Y PC. Potencia aparente y. ¿No eres secundario? No, estamos hablando. Habla de frecuencia, ¿cierto? No, F es la frecuencia, Sí. pero hay un subíndice. Esa es la aparente y la otra es la activa, ¿no? No, solo potencia activa. Esas son potencias, no frecuencia. Hablando de frecuencia. Claro, no es potencia capacitiva, no, es potencia activa, P no. El P se asocia a la resistencia, Exacto. no es inductor ni capacitor. Es SC. ¿Sí? SC y PC. Miren, cuando está SC, esto está a frecuencia alta, por así decirlo, y cuando está PC, la frecuencia cae. La potencia característica. Abajo está. Claro, Esto porque a medida es- que aumenta la carga, la frecuencia tiende a caer. Claro, Eso es lo que está diciendo. ya, PC en plena carga y SC sin carga. Ya, eso. Sin carga. Ya, Plena sin carga sí. o plena carga. Claro. Ya, o también se le puede llamar F0, que es vacío, que es sin carga o vacío, Ya. es lo mismo. Y hay un punto que se llama F6, que es donde opera. Y SP es la pendiente de la curva. Entonces, si yo saco la pendiente, tengo el SP. Entonces, ¿se acuerdan cómo se calcula la pendiente de una recta? ¿La derivada? Puede ser O sea, la derivada, pero aquí es una recta. Con Muy dos fácil. puntos, con un punto y la X1 pendiente. menos X2. Sí, igual. Claro. Entonces aquí X1 sería PC y X2 sería ceros. Claro. Y O sea, el dos I1 y el I2. Entonces, La- esta diferencia, esa diferencia sacamos el SP. Ahí sale la regla. Entonces, como esta potencia es 0, en realidad aquí me queda P, ¿no? Y aquí queda aquí la pendiente. Claro. Ahí sacamos la pendiente. Y esta es una prueba de las que te estaba mencionando que se le puede hacer en la máquina. Y esta pendiente, claro, en una máquina grande, si yo le pongo carga, tiene una pendiente bajita. Es lo mismo que un generador más pequeño. La frecuencia cae más rápido. ¿Pero qué me permite hacer eso? Perdón. No, esta es una característica de las máquinas. Siempre va a pasar esto. En vacío tengo más. Va a girar más rápido. Girar más rápido. Claro. ¿Cuál es la frecuencia no la carga? Claro, y a medida que le voy poniendo carga, si está en vacío y le pongo con poquita carga, la frecuencia baja poco. Idealmente, Con más carga, baja no debería- más, baja más. no, idealmente no debería bajar. Idealmente. La frecuencia no debería bajar al aumentar la carga.
O sea, sí o sí va a bajar. Sí, idealmente. O sea, hay sistemas de control que estabilizan para que la frecuencia no caiga. Por ejemplo, los generadores diésel tienen un sistema para compensar. Claro. Porque si le empiezan a poner carga, Se el va a controlador del diésel aumenta más la velocidad para llegar a la frecuencia que se requiere. Claro, pero son sistemas con control. Con control, El lazo claro. abierto, si yo lo dejo andar, Claro, se va a frenar. un sistema ya automatizado. Claro, ¿sí? O sea, como dice usted, idealmente la ideal es que no se frene la máquina. No. Pero si yo Sí, no, igual, o sea, no hay control, esto se va a frenar sí o sí. claro. Por un tema de potencia. Eso lo controla la ABR, ¿cierto? ¿Cómo? La ABR controla eso, ¿no? La tarjeta del generador. Es que depende del generador. Pues si es diésel, claro, le va a meter más combustible y va a hacer que gire más el rotor. Pero por ejemplo, en una hidroeléctrica, si se está frenando, lo que hacen es abrir más las puertas para que pase más agua. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a la potencia activa. Y hay otro fenómeno que es con respecto a la potencia reactiva, que ahí es lo que me decían ustedes de capacitivo inductivo. Entonces, si tenemos capacitivo, ¿es Q positivo o negativo? ¿Se acuerdan? Q negativo es Son dos capacitivos. ya. Y Q positivo inductivo. Entonces, si estamos capacitivos, ¿qué pasa con la tensión? Aumenta. Aumenta. Y si estamos inductivos, la tensión baja. ¿Ya? Y tenemos otra pendiente aquí. Esto idealmente es una recta, ¿no es cierto? Y se calcula de la misma forma. ¿Ya? Y como bien lo dijeron, si esto tiene una carga capacitiva, la tensión aumenta. Si tiene una inductiva, la tensión va a caer. Y idealmente se espera que la tensión no caiga. Ya, eso. Entonces aquí hay un ejemplo. Tenemos un generador que se administra potencia a una carga, que es la carga 1, y se conecta a una segunda carga en paralelo, que es la carga 2. El generador tiene una frecuencia en vacío, lo voy a anotar aquí. El FSC es de 60 Hz, tiene una pendiente de 1 megawatt por Hz y la carga 1 es de 1000 Kilowatt. Factor de potencia de 0,8 en retraso. 0.8 en atraso. Y la carga 2 800 kilowatts 800 kilowatts. con un factor de potencia de 0,7 en retraso. Entonces, antes de que se cierre el interruptor, ¿cuál es la frecuencia del sistema? Después, ¿cuál es la frecuencia del sistema? Y después de conectar la carga 2, ahí viene lo que decía su compañero, qué acciones puede llevar a cabo el operador para restaurar la frecuencia a 60 Hz. Ya, entonces, necesitamos ocupar esta ecuación. Potencia es SP por F0 menos F6. Lo voy a dejar aquí el enunciado. Ya, ¿cómo hacemos la letra A? Voy a dejar la curva aquí, bueno. O sea, la primera es en vacío. Vacío. SC significa sin carga. Claro, y aquí está SC. FPS. FPS. Y esta pendiente de aquí es el ST. ¿Y qué hacemos acá? Pero arriba está dando la frecuencia en vacío. ¿Colgamos la pendiente? Claro, tenemos este dato, el F0 o FSC, ¿no es cierto? Sí. Que es este punto. Claro. Cuando la potencia es. No, aquí. Me equivoqué, esto es potencia. Potencia. O sea, tengo el punto del par 0,61. Tenemos este punto y lo voy a marcar como una X. Claro, en el eje X tenemos 0 y en el eje Y 60. ¿O no? Sí. Sí.
Ya, ¿qué pasa entonces si conectamos la carga 1? Tú dices, antes de que cierre el interruptor, ¿cuál es la frecuencia de operación? ¿Sí? 61,0. No, ahí dice que tiene en vacío, trabaja 61. Por eso antes de que cierre el interruptor. No, porque ya tiene una carga. Ah, perdón. Tiene una Nosotros carga estamos Trabajo. evaluando primero esta condición Tiene razón, tiene razón. y nos dieron este dato de acá. Sí. Habría que sacar la potencia, un watt. Pero aquí está el dato. Entonces, colocarla, ¿no? Colocarla a dónde. En la fórmula. Porque tendría ¿Ya? 1000 por F0, claro, que sería 60, menos 1000 por F0, ¿por qué 1000? Tenemos que despejar la, el F6. la potencia sin carga, ¿no? Ya, pero este sería Mira 1000. los cursos. Esta es la potencia sin carga. sí. Porque lo que tengo que averiguar es la frecuencia. Claro, Tenemos esto la es lo que potencia. tenemos que despejar. Sí, el tenemos F6. tenemos que despejar el F6. Claro, entonces despejemos F6. Ya tenemos todo lo tocado. Claro, ¿cuánto es Bien. F6? T igual a P partido por S menos multiplicar acá. Y a P partido por F. Menos F partido por 6. SP partido por P por F0. No. ¿No? Hay que despejar el F6 de aquí, ¿no? Este de aquí pasa Dividiendo. dividiendo, ¿cierto? P dividido SP es F0 menos F6. Y el F6 lo paso por acá, queda positivo, más esto y este pasa para allá. Entonces me queda F0 menos P partido por SP. Eso es lo que hay que saber. Entonces la letra A, P, es P1. Entonces lo que tenemos que hacer es que la frecuencia del sistema, 1 le voy a poner arriba, es F0, que es, ¿cuánto era F0? 60 menos la potencia. Y aquí miren, ahí si se fijan el SP, ¿en qué unidad de medida está? En megawatt. Y el P1, Kilowatt. entonces ¿qué hacemos? Convertir el 0,1. Convertimos el P1, entonces lo voy a poner acá al lado, ¿cuántos 1000 P1? kilowatts. 1000 kilowatts. Son 1000 kilowatts, pero si lo transformo a Ah, megawatt, megawatt, 0,1. Sería 1. 1 megawatt, megawatt. ¿cierto? Y esto es Sí, sí, sí. 0,8. 0,8 megawatt. Ya, como el SP está en megawatt, voy a trabajar con megawatt. Entonces aquí va a ser 1 megawatt dividido por el SP también era de 1. No, y esto era 61. 61 puntos. Sí. Aquí lo anoté mal. Ahí sí. 1 megawatt dividido por hertz. Y esto es 61. 61, ¿esto cuánto da? Esto da 1. 1 partido 1 60. y la diferencia es 60. Entonces, ese generador con la carga 1 está 60. a 60. ¿Ya? Después Sí, después conectamos la carga 2. tendría que tomar la de 60. El F6 en la misma ecuación. Pero Ahora ahora lo voy a poner tomando 2. la de 60. Va a ser F0 menos P1 más P2 sería acá. Dividido por SP. Pero si tomo P1 más P2, tendría que tomar la misma de 61. Claro, el F0 es el mismo. No Sí. podría empezar, pregunto, ¿no podría empezar de los 60 y colocar solamente P2? Claro, sí. Sí, porque esto, si lo veo, es lo mismo que F0 menos P1 dividido SP, que es lo que calculamos, ¿no es cierto? Que esto es 60 y menos P2 dividido por SP, que sería la diferencia.
Claro, esto es 60. ¿Sí? Entonces, no sé, los dos nos va a dar lo mismo. ¿Cuál lo usamos? ¿Esa o esa? Díganme ustedes. El resultado va a dar igual. ¿Cuál calculación? No, era mi medio. ¿Ah? La primera Miren, hagamos las dos para que sacamos de la duda. Aquí es 61, ¿cierto? Menos, ¿cuánto es P1 más P2? ¿Sí? 1.8 dividido por 1. Y acá dijimos que esto es 60 menos 0.8 dividido 1. ¿Cuánto da esto? 59.2. ¿Y esto cuánto da? 59.2. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, 50 y... Ah, mi equipo. Un 9. Entonces, primero, Pero es 61 y es 61, ¿cierto? 61 menos 08, ¿cierto? 61. No, 1.8. Ahí dice 60, no sé. 60 menos 0.8 y a la derecha, y acá 61 menos 1.8. Ay, ay, ay. Ya, entonces primero voy a actualizar esto. Voy a poner A ver, paso una prueba. P1 más P2 circuito. y P8. No, la del nervioso. La del choque. Miren, primero en vacío estábamos a 61 Hz. Cuando le conectamos solamente P1, esto bajó a 60, y cuando le conectamos P1 más P2, esto bajó a 59,2. ¿Ahí se entiende, Mónica? Ya, entonces después viene la pregunta 3. Después de conectar la carga 2, ¿qué acciones puede llevar a cabo el operador para restaurar la frecuencia del sistema a 60 Hz? Aquí dice que es generador de turbina. Abrir la compuerta. Abrir la compuerta, ¿no es cierto? Y si abrimos la compuerta, básicamente lo que hacemos es mover toda la curva hacia arriba. Toda esta curva se va a mover hacia arriba, y el F02, ¿qué va a pasar si después desconecto las cargas? La frecuencia va a quedar. Claro, vamos a aumentar la frecuencia en vacío. ¿Ya? ¿Y en cuánto lo aumentamos? Para que esto quede justo ahí. ¿No? Para que quede 60, 0,8. que cuando tengamos P1 más P2, esto esté a 60. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Pero eso no se calcula, entonces, eso deja así. Es que, o sea, podemos decir ya, ¿cuánto habría que aumentar esto? La frecuencia en vacío, 0.8 Hz. Eso. ¿Y qué puede hacer? Aumentar la frecuencia en vacío, 0.8 Hz, que se traduce en abrir las compuertas. Eso se equivale a algunas RPM, un poco más de... Claro, digamos. Va a ser. O sea, en vacío va a tener más Una RPM. relación ahí de RPM versus frecuencia. Claro. Ujú. Entonces, potencia activa y reactiva están determinadas por la demanda de la carga. El punto de ajuste controla la frecuencia de operación del sistema, la corriente de campo controla el voltaje del terminal. Esto se puede hacer algo similar, pero con potencia reactiva. Y habría que conocer este parámetro que es el IC, que la ecuación es prácticamente la misma. Entonces, ahí uno despeja acá el voltaje del sistema. ¿Ya? Y la ecuación va a quedar casi lo mismo. El voltaje del sistema va a ser
el voltaje en vacío menos la potencia reactiva dividido por el S, que es la pendiente de curva de la potencia reactiva versus voltaje. Eso. Entonces, cuando tenemos una barra infinita, que es lo que decían delante, la frecuencia, ¿cuánto cambia? Nada. ¿Y el voltaje cuánto cambia? Nada. ¿Por qué? Porque la inercia de la red es tan grande que no la podemos modificar. ¿Ya? El ángulo tampoco. El ángulo tampoco, claro. Entonces esto pasa cuando conectamos un generador a una red infinita, una barra infinita. ¿Cómo? Se comporta como oscilante, dice mi compañero. ¿Qué cosa? No, la barra. oscilante que dice. ¿Barra oscilante? Dice que se comporta como la barra oscilante porque es la controladora y no tiene variación de voltaje ni de sombra. Claro, esto es fijo, nada, no lo podemos mover. Toda poderosa. Claro, exacto. A no ser que se caiga la protección. Ya, entonces, cuando tenemos una combinación de esta red, que es un buzo infinito, que como vimos la recta, o sea, no tiene pendiente, es una recta, y le conectamos un generador, el generador se va a tener que adaptar sí o sí a la frecuencia de la red. Entonces, al momento en que nosotros lo conectemos, esto se va a mover y va a operar en un punto. ¿Y cuál punto va a ser? El mismo que la frecuencia de la red. Entonces, si tenemos esa pendiente y la conectamos, esta va a ser la potencia del generador. ¿Ya? Si yo quiero que aumente la potencia del generador, es decir, este punto esté más a la derecha, ¿qué tendría que hacer? Si quieres, ¿Cuál fue la pregunta? No le capté. El generador, supongamos que ahora está de 10 megas y está generando 1 mega. Yo quiero que el generador genere más, es decir, que la potencia del generador se mueva más para la derecha. disminuir la frecuencia. Pero la red, yo no puedo modificarla. Tiene que subir la frecuencia, aumentarle la velocidad al generador. Aumentarle la frecuencia en vacío, ¿no es cierto? Y todo hasta acá esa curva va a subir. Levantar la curva. Claro, lo mismo que hicimos acá. Pero Ya. para que vaya corriendo. Exacto. Para ¿Se que la entiende? recta vaya en forma horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí, ya. Entonces, eso. Y con respecto al voltaje ocurre más o menos lo mismo. Pues aquí está lo que les decía delante. Sí, la frecuencia del generador es menor que la frecuencia del sistema. En el momento que nos conectamos en paralelo, van a operar los relés de potencia inversa. Así que la máquina no es capaz de operar como un motor. Entonces, en el ejercicio estaban los factores de potencia. ¿Se podía ocupar la segunda fórmula que tiene en función a los voltajes? Nos faltaría el dato, el SQ. Claro, con estos datos podemos sacar el Q. ¿Cuánto sería el Q acá? Eso es la potencia dividido por el factor de potencia. El S, el S, Mil partido por ¿Qué partido por S? Es S menos P, pues puedes sacar el P y dejar el factor de potencia. Puede pasar aquí S. P partido por el S. factor de potencia es P partido por S. P partido por S. ¿Cierto? Entonces de aquí nosotros podemos sacar el S. Sí, ¿Cuánto es el S? es S partido, o sea, P partido por el factor de potencia. P partido por el factor de potencia. ¿Ya? Con eso tendríamos el S. S ¿Y menos cómo P. sacamos el Q? S menos Al coseno del factor de potencia. S menos Q. P. El coseno al factor de potencia le va a dar S menos P. Sí, pero raíz La cuadrada. raíz. Ah, eso. Ya no. Ahí, sí, ahí sí. O lo que decía su compañero. También es S por seno. Y después lo pasa De teta. a rectangular. Sí, Si también. ya obtuvo el S, aprovecha de sacar el ángulo y lo No, pasa a pero sí, rectangular. No, O sea, no teníamos el ángulo aquí.
o sea, claro, sacamos el arcoseno de 0,8 y ahí Claro, ahí podemos se tener pone el ángulo. Sí. Es la misma. el teta, claro. Claro, porque siempre Sí. voy a Claro. Sí, ahí podríamos tener el Q. Y aquí tendríamos, a ver, calculen aquí, por favor. ¿Cuánto sería el Q1? Yo usaría esta fórmula. Entonces tenemos el S, que es esto. Si reemplazo esto acá adentro, ¿cómo queda? Si reemplazo este S acá adentro en la raíz, ¿cómo queda? Da la parte imaginaria, o sea, el Q da 750. 750. Sí. Claro, esto sería 0,75 mega por los reactivos. Ese para el Q1. Sí. ¿Y el Q2? 15, 7. Siete 14. 7,14. Sí. Ah, o 0,14 mega. ¿O no? Ah, claro, sí. Yo se lo dije en kilo. Claro, ¿sí? No, 714 ¿no? Ah, 74. Sí, 714 kilos. Sí. A ver, 71. Es 71. 71,4. Ah, no, pues me. 71, claro, 7,14. 71. No, con dos decimales ahí. Entonces asumamos un S. Si despejamos de acá el B6, ¿cuánto va a ser? ¿De esta ecuación? B0 menos Q partido por SQ. S. Ya, supongamos que el B0 era de, no sé, 380. Y que el SQ también era de 1. 1 mega volante reactivo por gas. Y esto está en volt. Entonces, el B6 1, ¿cuánto va a ser? Serían los 380 menos 0,75. Dividido por 1, eso es 379.25. ¿O no? Y el B6 2, El Q2 era 816. O sea, 0,816. el Q2, Sí, lo que pasa es que yo le dije 0,7, pero era 0,816. ¿tiene marco? Sí. Porque 800, ¿cierto? La potencia 800 ¿Sí? dividido en 0,7 y el arcoseno de 0,7. Arcoseno. O sea, coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 el factor de potencia. ¿Sí? Y me da 45. 45. Es el ángulo. Es el teta. Es el ángulo. Ahora tiene que multiplicarlo por seno. Seno de 45 por S, que es lo que tenía antes. Porque el Q, Yo le saqué por solamente y luego le pasé a. el Q es S por seno de teta. Y cuando saca el arcoseno de 0,7 tiene el teta. Después tiene que sacar el seno de eso. El seno del 45, ¿qué dice usted? Así que arcoseno de 0,7 y le dio 45. No, coseno a la menos 1. Ya, pues es lo O mismo. sea, es que suena como feo el seno. Pero claro, arco, coseno. Sí, arco, coseno, ya. Sí, me dio 45. Ya, pues ahora tiene que sacar seno de 45. Ya. Y eso multiplicarlo por 800. Y eso no, por el S. Ah, tiene razón. Que el S es P dividido
el factor de potencia. Ah, pero ese es el de arriba. Y el seno de 45 me dio ¿Tiene el módulo? 14,24. 14. O sea, no el seno, sino que transformado Q. Me va a cagar. Bueno, pues sería 0,14. Chuta, me perdí ya. Y aquí esto sería 0,14 entonces. Si lo hago como me dijo usted, sí. ¿Ya? Sería el Da, 0,14. esa da 0,816. Ah, me da 800. Sí. Dividido. Yo creo que la forma que le dije primero está bien, profesor. Porque le dije, igual que Esa es la potencia. La S. Déjenme hacerlo yo para no. Que hay resultados muy dispersos. Tiene variado ser. Menos 816 kilos. 816 kilos. 0,816. 816 cubos. Yo dije eso. No, No, yo dije 0,816 porque después se lo Era corregí. 7,14. Pero yo lo corregí. Fue 8,16. 816 cubos. Después 14. Bueno, pero después yo lo corregí. Sí, vean el video. 816 Sí, yo lo corregí. Yo le dije 816 y usted me dijo que tenía que poner el seno al 45. A ver, espérenme. Terminme. El P1 era de 1. El P2 es de 0,8. El teta 1. Me gusta muy bien. Arco 0. De 0,8 el primero. ¿Cuánto? 0,816. El teta 2. ¿Cuánto? Viene el El S1 es P1. Todavía la estoy entendiendo. Pero en kilo. Sí, En kilo 816. 0,816 porque el profesor está viendo en mega. ¿Claro? Sí. Yo hice la corrección delante cuando estaba anotando allá. A ver, déjenme ver si es que a mí me da algo parecido. Si eres 50, No supe el video. busca el líquido. No, pues si al final mejor sacar la S nomás y no hacerle Lo hice bien, como ya me dije. ¿Qué es eso que Pero no sé. No sé si 0,81 estoy seguro. megawatt. 0,81 en kilos sobre el contigo. 816 kilos. No, 816 kilos. 0,816 A mega. ver, aquí me da esto. 0,8. El Q1 0,75 y el Q2 0,816. Lo diré por mí. Aquí le voy a poner 82 entonces la próxima. Ese número anterior específico. 0,82 megawatt. ¿Está bien? Sí. Esa megawatt. Entonces la potencia aparente 1 da 1.25 MVA. El ISO2 1.14 MVA. Acá 0.45 y 0.81 todo mega. Ya, entonces voy a calcular el voltaje. Dije que el voltaje en pasivo era de 380 y el voltaje del sistema 1 es y el SQ igual dije que era 1. Era B0 menos 1 dividido por S1. ¿Qué pasa?
El SI. Ya, entonces el primer voltaje da 379.25. ¿Dónde ya? ¿Sí? Ah, sí. Y el segundo voltaje es menos Q1 más Q2. Y después el voltaje da 378.43. Y hay que hacer más o menos lo mismo que antes. En vez del Q, se pone Q1 más Q2. ¿Ya? Entonces de 380 cayó a 379.25 y después cayó a 378. Y aquí están las ecuaciones, ¿se entiende esto? Sí. Ya. Sigamos entonces. Entonces, claro, como les dije antes, si queremos que esto tenga más potencia, la curva tiene que correrse hacia arriba, es decir, aumentar la frecuencia en vacío, y ahí vamos a ir aumentando la potencia, ya que no podemos modificar la frecuencia de operación de la máquina porque va a estar supeditada a la frecuencia de la red, y la barra infinita. ¿Y cuánto va a ser la potencia total? Bueno, lo que se le pide a la red es lo que entre original. Entonces, si le pedimos más potencia, básicamente, ¿qué le pasa a la tensión inducida en la máquina? O sea, la corriente aumenta. ¿Se acuerdan de este monito que vimos anteriormente? La tensión inducida y, la tensión en la fase y la tensión inducida. Entonces, a medida que le pide más potencia, ¿qué pasa con la tensión inducida? Va a ir aumentando. Se va a ir desfasando, mejor dicho. El ángulo se va a ir desfasando. Claro, el ángulo interno, el gamma, va a ir cambiando. Con respecto a la corriente, igual. Claro, que aquí, claro, depende del factor de potencia de la corriente igual. Porque usted dice que si le aumenta la potencia, va a ir aumentando, pero solo cambia el ángulo. Porque el B de fase se mantiene igual. Y solo va creciendo hacia arriba. ¿O estoy equivocado? No, porque al principio está casi juntita la flecha, pues, y luego se va abriendo. En el Entonces solamente está cambiando el ángulo. Sí. EA prima y EA prima prima, eso sí, claro. Pero ahí va cambiando el Pero ángulo. esto de aquí, este vector es más grande que este vector de acá. Sí, pues más, Claro, Pero claro, lo que más se modifica es el ángulo. El módulo de la tensión no cambia tanto. Pero sí, lo que más se modifica es el ángulo. ¿Y qué pasaba con ese ángulo? Ese es el ángulo de la cicatriz. Sí, ¿y qué pasaba con este ángulo? Había un rango de operación. ¿Qué pasaba si nos salíamos del rango de operación con la máquina? que ahí pasaba a funcionar como motor. No. Se puede embalar la máquina. Claro, y empiezan a hacer esta vibración. ¿Ya? Eso es 0,80, ¿no? Creo 80%. ¿Cómo? El 80% como que se va a modificar, ¿no? ¿El 80% de ella? El ángulo. No. ¿Qué determina ese máximo trabajo? O sea, el máximo, la máxima variación. Vamos unas slide atrás. Esta de aquí, ¿se ve bien ahí? So, lo que estamos modificando es este ángulo, Sí. que básicamente es la diferencia entre el campo magnético del rotor y del neto. Entonces, ¿qué pasaba si esto yo lo empiezo a aumentar mucho? Imaginemos que se va a 180 grados. ¿Para dónde va el del estator?
Si este ángulo lo empiezo a modificar, Ese está yendo para la izquierda. claro, Empieza a desfasarse el voltaje LA. Empieza a crecer. No, Empieza a desfasar. la magnitud Empieza- claro, empieza- empieza a aumentar el La ángulo. magnitud no varía, Empieza a el aumentar. ángulo el que está. Claro, pero ¿qué pasa con los campos magnéticos cuando se atraen y se repelen? Cuando tengo orientado el norte con el sur, Hay que si tengo norte con norte, ¿qué pasa? Se anula. Se repele. Va a empezar a tirar. Y eso es lo que empieza a pasar, se empieza a tiquetear. Como el que no sabe para dónde salir. Claro, eso es lo que pasa. Pero no. ¿Qué? O sea, entiendo el porqué, pero imaginarme era con este eje. Estaba así, ¿cierto? Si yo tengo, porque ese vector es básicamente el resultante de un norte y un sur. Que era Entonces, si yo tengo un norte aquí y un sur acá, ¿qué va a pasar? se van a orientar, o sea, se van a repeler. Se van a repeler. Esto se repele. ¿Cierto? ¿Qué pasa si entonces esto va a tender a separarse? ¿Qué pasa si ahora yo cambio esto y le pongo un sur y un norte acá? Se van a repeler. Se van a traer y las fuerzas van a ir en ese sentido. Antes iban hacia afuera, ahora van hacia acá. Entonces eso es lo que pasa cuando orientamos mal el campo magnético. O sea, va a haber un punto en que va a pasar de atraerse a repelerse y ahí es cuando empieza a volverse inestable la Eso es máquina. con respecto al giro, a la rotación O al ángulo. Solo El ángulo de los campos magnéticos. Efecto del ángulo. y los dos ejes que están ahí involucrados, ¿cuál era? Uno era el longitudinal y el otro. Vamos a la figurita. Aquí. Es con Acuérdense que respecto- estos son vectores que van girando. Giran, ¿no es cierto? Y uno siempre está orientado con el rotor, que es el campo magnético del electroimán que tiene el rotor. Ese no lo podemos modificar, siempre va a ir en esta orientación. Sí. El que se modifica es el del estator, pero el producto cruz entre el rotor y el estator nos da el neto. Entonces Ya. ese es el que se mueve, el de acá, el BS, y eso depende de dos cosas. Uno que es el factor de potencia de la carga. Me corriente, ¿no? No, la corriente de campo nos va a dar la magnitud del VR. Si tengo poca corriente de campo, el VR es cortito. Claro. Si tengo mucha corriente, el VR es más largo. Modifica el módulo, ¿no? Claro, solo el módulo. El ángulo siempre va a estar orientado con el rotor. No puede estar orientado por un lado. El del estator sí. Y este depende del factor de potencia y de la tensión del ángulo que está acá marcado. Que acuérdense que tenemos esto. Aquí está el ángulo. Aumenta la velocidad. Ese es el ángulo. Entonces, si nosotros cambiamos el factor de potencia, este ángulo va cambiando. Y ese es el que nos da la estabilidad de la máquina. Y no tengo el gráfico. Pero busquemos de estar ese gráfico. Si aumenta, si disminuye la corriente de campo, aumenta la velocidad. Y aumenta el voltaje. Deme un segundo. Puedo procesar dos cosas Sí. a la vez. Sí, si baja la corriente de campo, aumenta la velocidad. Sí. Pero es más peligroso porque Por eso le dice pulsar cuando tú bajáis demasiado la corriente de campo. es que eso es un motor. Que tú No, pero falta un generador. no, pero de generando. Yo me refiero a generando. De clasificación. Sí. Si le da el paso a lo mismo, empieza como a vibrar. Ese fue el que dio en el laboratorio nada más de la cabeza. No encuentro el gráfico. Por ejemplo, ahí el que variaba era el
IPS. Al IPS, claro, Ah, ya, el IPS es el que cambia. Yo entendí que estaba variando el otro, que estaba donde estaba el ángulo dibujado, yo pensé que eso, pero era Lo que razón. cambia el BS y el Veneto, pero el del motor está siempre fijo. Ya. Y ahí cuando estás en un ángulo de 90 y ya lo cercano a los 90 o Claro, en teoría se puede llegar al 90 y es cuando tengo el máximo torque, pero ahí ya se vuelve inestable. ya. Aquí parece que está. Claro, motor como generador. No, no sé que aquí está por el nombre, estabilidad de control del sistema de potencia. Pero no, está. No, aquí ya se fue para la cruz. ¿Qué pasó? Ya, no sé, ya, pero es que no me acuerdo bien los valores, pero se los puedo traer para la próxima clase. Pero en teoría, aquí, ¿se acuerdan cuándo era el torque máximo? ¿Cuándo esto encuentro el seno? ¿Se acuerdan de qué valores va? Claro, 90 grados vale El máximo. 1, que ese es el máximo. Pero eso es teórico, en la práctica no se puede llegar a ese rango. No lo tengo acá. Sí, ya, pero lo voy a agregar y lo traigo la próxima clase. Porque eso estaba documentado. ¿Por qué se vuelve inestable a los 90? Por lo que le decía de la orientación de los campos magnéticos. Pasan de atraerse a repelerse y hay un punto de inflexión ahí entre que no se atrae, se repele, no sabe si girar para la derecha o para la izquierda. Cuando tengo justo un norte con un norte, esto no sé si se va para arriba o para acá. ¿Para dónde va a ser? Ya, esto es lo que. Ya, aquí estamos. Aquí. Entonces, si cambiamos la potencia reactiva, básicamente lo que hacemos cambiar es el ángulo de la corriente con respecto a la tensión de los terminales, que esta por convención decimos que tiene ángulo cero. Entonces, si modificamos la potencia reactiva, cambiamos también el ángulo. Eso. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos cargadores, o sea, no, generadores en paralelo? Entonces tenemos un generador que ya no es la red infinita, sino que es un generador que sí tiene esa pendiente, y tenemos otro generador que tiene también esa pendiente. ¿Qué pasa cuando los trabajamos de forma paralela? La potencia total es la potencia de la carga, y la potencia de la carga es igual a lo que genera uno más lo que genera el otro. ¿Ya se entiende esto? Supongamos que aquí tengo 100 watts. ¿Pero generan de manera igual? Eso va a depender de la curva. Entonces supongamos que este genera 20, acá consumo 100, este va a estar generando 80. ¿Ya? Y lo mismo que con la tensión. ¿Pero es por porcentaje o el generador más pequeño va a estar trabajando al 100%? Pues que depende de la curva. Pero aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. Tenemos un generador con una curva, que ahora, imagínense, o sea, esto es lo que vimos delante, y ahora vamos a tirar una para el otro lado. ¿Ya? En los dos casos es potencia positiva, sí, pero como para graficarlo. Entonces, si uno tiene una frecuencia pasiva más alta que la otra, y están operando a esta frecuencia que es 60 Hz, entonces el de aquí de la derecha va a tener poquita potencia, SPG2, y el de acá va a estar generando todo eso que es PG1. Y si sumo PG1 más PG2, tengo la potencia de la carga. O sea, en ese caso particular,
el generador 1 tendría a entregar mucho más energía que el generador 2. Exacto. Y si queremos balancear la potencia, le aumentamos la frecuencia de vacío y esta curva que estaba acá abajo ahora se fue acá arriba, y que estaba generando harto ahora genera un poco menos, y que estaba generando poquitito genera más. Ahí sí. Y cada generador tiene su propia pendiente. Entre más recto sea esto, es más potencia, más grande la máquina. Una máquina chiquitita se frena más que una máquina grande. Y en cuanto a la pendiente, ¿qué es lo más recomendable? ¿Es No. buscar la más plana? Es que eso depende del tamaño de la máquina, Pero ¿no? depende de la fabricación del mismo. No, depende del tamaño de la máquina. Solamente de eso. Sí. Sí, es del tamaño de la máquina. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende aquí gráficamente más o menos lo que pasa? Ya, veamos. Bueno, con la tensión pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos uno con una tensión, el otro con la otra tensión, depende de los Q, es como se reparten el Q. Y el Q1 más el Q2 es el Q total. Entonces, veamos aquí tengo un ejemplo. O sea, no quiere decir que hay generadores más eficientes que otros. O sea, que la eficiencia es otra cosa. No tiene que ver con cuánto se frena, ¿no? Estoy hablando de la capacidad. Sí. Claro. Eso depende directamente de la capacidad. La pregunta es la potencia de un generador versus la potencia que entrega otro en cuanto a lo que es la eficiencia de ambos generadores. Sí, pero es que la eficiencia no tiene que ver con esta curva. Ya. Y acuérdense que la eficiencia es como la potencia que entrega versus la que consume. Yo, ¿cuánta energía le meto en el eje mecánico versus cuánta energía saco en los terminales eléctricos? Esa es la eficiencia. Como que si tuviera un 2 de petróleo y uno gasta más petróleo que el otro. Claro. Y ahí cambia la eficiencia. Sí, ahí cambia la eficiencia. Y ahí eso depende de las características constructivas de la máquina. Si yo tengo una máquina que pesa, no sé, 1 tonelada y genera 1 mega, y tengo otra que pesa 10 toneladas y genera el mismo mega, la más pesada va a ser menos eficiente. Tiene más pérdida. Pero para cambiar la característica de la pendiente. Esa pendiente en el fondo depende del comportamiento que tiene el generador con respecto a la carga. Claro. Y eso tiene que ver más que nada con la inercia. Entre más pesada sea la máquina, más cuesta frenarla. Claro. ¿Sí? Y entre más pesada, más potencia genera, es más grande la máquina. ¿Sí? Más robusta. Cosa que decía que en un momento escuché que finalmente el primero parte el más grande. Claro, Claro, porque si los otros pueden entrar, digamos, y no al revés. acoplarse y no afectar Claro, tanto no al afectar sistema. tanto. Es distinto que tenga una maquinita chica y le conecto una grande, y la grande va a hacer lo que quiera con Claro. la pequeñita. Vamos a por encima. Claro. ¿Ya? Eso ya hagan ustedes esto. Es casi lo mismo que acá, solo que ahora tenemos que agregar la ecuación del... voy a borrar esto. Y voy a mandar los datos de la nota. Entonces, el generador 1 tiene una frecuencia en vacío F01 de No, que se ve. SP1 de 1, el de 2, el de 61 y el SP2 también es 1. Los dos generadores alimentan una carga de 2.5 MW. Entonces la potencia total es de 2.5. Y
Ya, hagan ustedes el cálculo. ¿Qué hora es? Pero, ¿es hasta las 10 o 10 y media? ¿Sí? Menos de las 10 y media. Más de las 10, menos de las 10 y media. Ya ese es el rango de San Miguel. Y el Ya, Esa es la frecuencia. En eso se quiere. claro. Ya, aquí en frecuencia opera este sistema y cuánta potencia suministra cada uno de los dos generadores. Y la fórmula es la misma. Esto Ah, ya. es la misma. Tendría que ser el gráfico doble, ¿no? Claro, después hacemos el gráfico, pero la ecuación es la misma. Cero partícula reactiva necesita cero reactiva. Entonces, No. sabemos que la potencia total es igual a qué cosa? Según más pero. Al P1 más P2, ¿cierto? Y allá está la ecuación de P1 y P2. ¿Cuánto va a ser P1? 1 megawatt. No, si la despejo, esto es P1, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser? SP1 P1 por la frecuencia. por F01 menos F6. F6, que es la misma, están las dos a la misma frecuencia, más el SP2 F02 menos F6. La frecuencia, si están en paralelo, es la misma frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia para este sistema? ¿Qué habría que hacer aquí? Promediar. Promediar. Hay que sacar el F6, Hay que despejar F6, ¿cierto? Claro. No sabemos cuántos P1, cuántos P2, que pero sí sabemos que es la suma de eso. ¿Y cuántos P1 es eso? ¿Cuántos P2 es eso? Y aquí despejamos F6. ¿Ya? Entonces aquí multiplico término a término. ¿Cómo me queda esto? SP1, F01 menos SP1, F6 más SP2, F02 menos SP2, F6. Y esto es la potencia total. ¿Qué hago aquí? Factor común F6 y despejo F6. ¿Cuánto va a ser F6? Sí, miren, esto para que me quede positivo, Queda dividiendo. este pasa para allá, ¿no? Y este pasa para acá. Queda dividiendo por SP1 más. O sea, No, pero miren, si paso este con ese lo pasa con. para la derecha, Claro. me queda aquí SP1, F01 más SP2, F02 Dividido por PT. menos PT y todo eso dividido por, SP1 más SP2. claro, que es el factor de los dos, ¿no? Y ahora reemplazamos, no. ¿Cuánto valía esto? 1, 61,5. 61, bueno, eso es 61,5. 61,5 más 61 menos 2,5 dividido por 2. ¿A 60? Ya, entonces la frecuencia del sistema es 60 Hz. ¿Y cuánta potencia suministra cada uno? Tendría que calcular. Haríamos que hacer acá.
SP1 va a ser SP1 que es 1, ¿no es cierto? Por F0 que era 61,5 menos 60. menos 60. Y esto es 1,5 me da igual. Y bueno, P2 ¿cuánto va a ser? 61 menos 60. 61 menos 60 1 megawatt. Si sumamos estos dos, da 2.5. Está bien entonces. Ya después, supóngase que se añade una carga adicional de 1 mega. ¿Cuál es la nueva frecuencia del sistema y cuánta potencia suministra Hay que volver a calcular el efecto. Claro, ocupamos la misma ecuación, solo que ahora el PT sería de 3.5. Que sumarle el SP1, el SP2 más el SP3. ¿Cómo? Después recalculamos esto igual, porque vamos a tener otro ejercicio. ¿Ya? Ya eso se los dejo de tarea. En el sistema, la pregunta C dice, si el sistema se mantiene en la configuración descrita en el inciso B, ¿cuál sería la frecuencia del sistema y las potencias si se incrementan 0,5 los puntos de ajuste del mecanismo del regulador G2? ¿Se entiende eso? O sea, mantiene la configuración. o sea, sería como que 2 sería el que tiene mayor relevancia, ¿no? El generador 2. Miren, a ver, voy a intentar hacer el monito acá. 0,5 Hz. Ah, si se aumentaron todos 0,5 Sería la frecuencia. Claro, pero una sube o no. Miren, primero teníamos una en 61.5. Ahora 62. Ahí tengo una y la otra estaba en 61. Y después esta de 61 subió acá arriba. Y ahí se distribuyen las potencias. Entonces en un punto estábamos aquí. Esta estaba en... Dijimos que 1.5 y esta estaba en 1. Ah, se puede calcular la O potencia. sea, habría que volver a calcular el FSIS, pero con 62. Con 60, claro. Eso. 62.5. ¿Sí? O sea, no. 61, 62, 62. 62. No. Los dos tenían el 61.5 porque es G2. A este se le aumenta. Los dos tenían el 61.5. Ah, sí, sí, sí. Después a este le sumamos aquí 0.5. Y ahí debe ser la potencia repartida. Porque los Claro, dos y tenían ahí una- hay que meter las ecuaciones y ver qué pasa. Supone que Pero la debería potencia ser del generador 2 estar sería en la mayor, misma. aumentaría. Claro, este en realidad después aumentó. De ahí subió aquí mismo. Pero al estar en la misma frecuencia, la potencia debería ser equitativa para ambos generadores, ¿no? Como los SP son iguales, sí. Porque no tienen ninguna diferencia. Si tuvieran SP distintos, no serían iguales. ¿Sí? La pendiente. Ah, sí. Entonces, cuando hagamos eso, las pendientes, o sea, la potencia va a quedar 50-50. Pero ahí hagan los cálculos y lo verifiquen. ¿Las dudas? O sea, si ¿No? tuvieran dos generadores con la misma SP, podría repartirse con 50. 50-50. Quitando una frecuencia. Exacto. De hecho, por eso generalmente todas las plantas grandes son el mismo modelo todo, Claro. para que se repartan equitativamente la potencia. Porque ahí pasa que si no están en el punto óptimo, la eficiencia cambia. Claro, bueno, pues hay una se agarra más que la otra. Claro. No, porque tienen nomenclatura. ¿No se preocupan? No, pero